Buenos días, vamos a continuar esta secuencia que diseñamos, que forma parte del programa del curso, en la cual, digamos, tratamos de la manera más armoniosa posible que esa, digamos, columna vertebral que recorre el curso, Inma y Fernando, que es la ley de cooperación, ¿no?, que de alguna forma da sentido también a, digamos, a la secuencia que hemos diseñado, se vaya día por día, mañana por mañana, sesión por sesión completando, ¿no? En esta ocasión hemos tenido a bien denominar esta sesión como de actores e instrumentos, aunque de actores e instrumentos en realidad venimos hablando del primer día, ¿no? Pero en este caso estamos especialmente contentos, ¿no?, porque no solo por la estampa, ¿no?, que refleja esta sesión, ¿no?, sino porque reunimos en esta sesión a las tres instituciones principales de lo que venimos a llamar la Administración General del Estado, ¿no? Si consultáis la ley de cooperación, ¿no?, ese recorrido que venimos haciendo, en el capítulo 4, sección 1, hay el capítulo habla de órganos competentes en la ejecución de la política española de cooperación y la sección 1 habla de la Administración General del Estado y organismos dependientes, ¿no?, porque de algún modo no todas las instituciones que vamos a hablar hoy somos tal cual organismos de la agencia de la Administración General del Estado. Estamos aquí sentados, por tanto, la ECID, con cuyo director tuviste la ocasión de veros hace un par de días, ¿no?, la FIAP y la Fundación Carolina, que yo represento. Y voy a presentar muy brevemente a las personas que me acompañan, ¿no? En primer lugar, Inmaculada Zamora, Inma Zamora. Ella es la secretaria general de FIAP. FIAP lo presentará a ella con más detalle, pero por mi parte decir que es una fundación pública española que tiene como gran finalidad la mejora de los sistemas públicos. Es la organización especializada, quizás, entre otras cosas, en desarrollar políticas de asistencia técnica pública. Y es el instrumento, uno de los instrumentos, para el intercambio de experiencias y buenas prácticas de la Administración española. Es, por tanto, también una de las instituciones involucradas en esto que vamos a conversar, cuando menos en la parte que a mí me toca exponer, sobre cooperación avanzada. Inma Zamora, como digo, la secretaria general de FIAP, ella es economista, si no me equivoco, Inma, directora, ha sido durante bastantes años directora de un proyecto muy importante que ha salido también aquí reflejado en varias ocasiones durante estas semanas, Eurosocial, un proyecto, digamos, europeo, ¿no?, digamos, de cooperación entre la Unión Europea y América Latina, y tiene una larguísima experiencia de trabajo sobre el terreno en países como República Dominicana, Guatemala, Filipinas y Vietnam. Tenía aquí apuntado en la reseña algo que me ha hecho recordar un comentario que hizo la secretaria de Estado de Cooperación Internacional el primer día, término que no conocía y que aprendí el lunes pasado cuando hablaba de la generación del boom de la cooperación, ¿no? Generación de una cierta edad, disculpa Inma y Fernando, ¿no?, pero generación que muy jóvenes nos involucramos a hacer política y hacer un tipo de política también que derivó en la acción de cooperación. Si no me equivoco, el amigo Polo Ortega también proviene quizás de los jóvenes de esa generación del boom, ¿no? Seguidamente tengo el gusto de presentaros a Fernando Jiménez Ontiveros. Es el director de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera de la agencia, de la ECID. Él nos contará con más detalle a qué se dedica esta dirección de cooperación. Es economista de desarrollo, eso tengo anotado aquí, Fernando, funcionario del Cuerpo de Técnicos Comerciales y economista del Estado, y haya desarrollado buena parte de su carrera profesional en el Banco Interamericano de Desarrollo. Desde 2017 era el jefe del departamento de la oficina del Fonprode, siglas que no sé si a todos os suenan, pero que Fernando despejará en qué consisten, y desde 2018 estás al frente de la Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera de la CID, que recoge buena parte, digamos, de los sectores, de los ámbitos de cooperación de la agencia: cooperación sectorial, no gubernamental, multilateral y la oficina del Fonprode, y de cooperación financiera, tema que nos gustaría también, Fernando, que nos cuentes un poco en el curso de esta sesión, ¿no? A mí ya me conocéis, que no me conozca, soy el secretario general de la Fundación Carolina, Hugo Camacho. Y quisiera contaros, he traído un PowerPoint. Los compañeros que me acompañan en la mesa no lo han traído, pero yo sí. Lo cual me hace recordar un comentario que le escuché en una ocasión
a un expresidente de América Latina, cuyo nombre no citaré, una anécdota, ¿no? Le he escuchado un par de veces, ¿no? Que al llegar, estaba invitado a un acto determinado, ¿no? Y al llegar a ese acto, los organizadores, los técnicos, le recibieron como es lógico y le preguntaron lo siguiente: buenos días, presidente, ¿va usted a contar algo o trae un PowerPoint, ¿no? En mi caso he traído un PowerPoint, pero pretendo contar algo, ¿no? No soy muy amigo del PowerPoint, pero de alguna forma, el año pasado en esta misma sesión, ¿no?, hicimos un monográfico sobre cooperación académica, cooperación avanzada académica, que pretende ser de alguna forma aquello a lo que me quiero referir en 20 minutos, ¿no? Hice un PowerPoint largo de unas 20-25 pantallas, reduje durante el fin de semana previo a esta sesión a unas 15-16 pantallas para hacerlo, digamos, más adecuado, ¿no?, más accesible, ¿no?, al formato que nos hemos dado. Y finalmente, como he visto que en el curso de estos 3 días anteriores se han despejado un montón de temas, se habla de un montón de temas que no me gustaría reiterar, pues de ayer a hoy lo he reducido en unas 14 pantallas, ¿no? Y me referiré de refilón en algún momento a aquellos temas que no he incluido en el PowerPoint, pero que de alguna forma forman parte del debate y de, digamos, del sentido de esta sesión y por lo menos de la aportación que desde la Fundación Carolina podemos hacer. Y empiezo. Cooperación avanzada y educación superior. No sé si podéis ver bien, Fernando e Inma. Sí, sí, lo vemos. Ah, está ahí, bien. Me gustaría en este tiempo que nos han dado comentar, hacer 2 comentarios sobre 2 ideas fuerza principales. Uno tiene que ver con el sentido de la conversación que hemos tenido durante estos días, ¿no? El sistema de cooperación internacional en profundo cambio. Tema, por otra parte, que vengo escuchando de que me dedico a estos temas, ¿no? Recordaba el otro día con José Antonio, al primer curso que fui hace mucho tiempo de la Cruz Roja, hace muchísimo tiempo, décadas, ¿no?, se llamaba algo así como la cooperación española en cambio, ¿no?, en un mundo en cambio, ¿no? Por tanto, el tema del cambio es de alguna forma permanente en el mundo de la cooperación. Pero yo me atrevo a afirmar, y en el curso de estos días yo creo que lo hemos defendido, que efectivamente de un tiempo a esta parte el sistema internacional, el sistema de cooperación internacional está realmente en profundo cambio. A ello me referiré. Me gustaría, y sería como el sentido central de mi exposición, referirme también a la relevancia de un tipo de cooperación avanzada, que es el tipo de cooperación que desde la Fundación Carolina desarrollamos, fundamentalmente en el sentido de cooperación académica avanzada, en el marco de una Agencia Universal de Desarrollo Sostenible. Y finalmente, un breve estudio de caso, como no puede ser de otra manera, que es presentaros también, ejemplificar de alguna forma qué entendemos por cooperación académica avanzada, ejemplificando, digamos, en lo que es la Fundación Carolina como instrumento central de la cooperación española en este ámbito, ¿no? Y luego una confirmación que venimos realizando también los que nos dedicamos a estos temas, ¿no?, que sería la siguiente: la cooperación avanzada, como hemos señalado estos días también, muy intensiva en intercambio de conocimiento, en aprendizaje compartido, en horizontalidad, ¿no?, en innovación, en gestión del conocimiento. Y la educación superior en este caso, son espacios estrictamente emparentados que comparten varias dimensiones. Por un lado, una dimensión académica, que tiene que ver con el intercambio de conocimiento, con el incremento de capacidades, cosas a las que nos dedicamos desde la cooperación académica. Una dimensión que podríamos llamar técnica, que tiene que ver también con el sentido de la investigación. Una dimensión más social, que tiene que ver también con la acción política, en el sentido más noble del término, por el cual también se pone en valor, esta mañana, en la sesión anterior, hemos reiterado de alguna forma la importancia que tiene difundir aquello que hacemos y difundirnos con evidencias. Y luego señalar cómo la educación y la educación superior, en su caso, no solo es un sector de atención prioritaria, así lo entendemos, el ODS 4 que conocéis, sino también, en nuestra opinión, es un elemento habilitador para el alcance, para el logro de los otros objetivos de desarrollo sostenible. La educación como sector de atención, pero como elemento también habilitador. Eso sería, digamos, lo que pretendía contaros en estos momentos, ¿no? 3 rasgos principales para esto que hemos venido mencionando sobre
algunos rasgos que caracterizan, digamos, el cambio y el entender que el sistema de cooperación internacional está en profundo cambio, que tiene que ver con procesos, con arquitectura y con una naturaleza más técnica. Por un lado, hablamos de una cooperación internacional como facilitadora de procesos, que supera el concepto de cooperación en clave de asistencia, promueve nuevas alianzas y sitúa las prioridades nacionales en el centro del debate. Por otro lado, hablamos de una cooperación que repiensa y actualiza su arquitectura, también de eso hemos hablado, que va más allá de la tradicional visión norte-sur, que quiebra ese eje norte-sur, que no ve en la ayuda un fin en sí misma, sino ve que la ayuda es facilitadora, y que va más allá de los instrumentos tradicionales. Hablamos de fortalecimiento de capacidades, de intercambio de conocimiento, de aprendizaje compartido, de nuevos mecanismos de gobernanza. Una cooperación internacional también avanzada de naturaleza más técnica, que incluye el diálogo de políticas, que aprecia y destaca la formación de personas, se benefician de distintas fuentes de conocimiento experto. Y en tal sentido, contamos también con una ley de cooperación de la cual hemos venido hablando reiteradamente en esta semana, que a efectos de esta sesión me gustaría destacar como 3 bloques, ¿no? Por un lado, una serie de prioridades que me parecen interesantes de señalar, ¿no? Desarrollo en transición. El director de la Agencia Chilena de Cooperación el lunes nos ilustró suficientemente bien qué se entiende, sobre todo por parte de las agencias del sur, sobre países de desarrollo en transición, aquel concepto superador de los países de renta media, aquel concepto que nos permite también defender sin ningún tipo de complejo, un tipo de cooperación con países de América Latina que, de acuerdo a los indicadores de renta, fueron graduados algunos de ellos y otros, en algunos casos, no son elegibles para algunas agencias de cooperación. Por tanto, la ley de cooperación que se acaba de aprobar, la ley a la cual nos estamos refiriendo de manera permanente, incluye de manera destacada, y eso es importante, a ello nos hemos referido también aquí, el concepto de países de desarrollo en transición, que más allá de su clasificación por niveles de renta, siguen enfrentando retos importantes en materia de desigualdades, de reducción de pobreza y de cooperación avanzada para la transición a ese desarrollo sostenible al cual aspiramos. Artículo 5 de la Ley de Cooperación, que os sugiero revisar. Un segundo bloque que me gustaría también destacar, que la Ley de Cooperación también de alguna forma avala este tipo de cooperación académica avanzada, es el artículo 9, que habla de un sistema de gestión del conocimiento e innovación. Esto no es nuevo, esto lo venimos haciendo. De hecho, con FIAP, con ECID, en el reciente pasado, hubo incluso esfuerzos por articular las 3 instituciones bajo ese prisma del sistema de gestión de conocimiento. Aquello, digamos, no tuvo mucho más avance, pero es un mensaje, una consigna que permanentemente ha estado en aquellos elementos de innovación de la cooperación internacional, pero que es recogido de manera explícita en la Ley de Cooperación en su artículo 9. Ese, digamos, impulso hacia un sistema de gestión del conocimiento y la innovación. Y muy importante, el artículo 41, que habla directamente de las universidades, que sería, digamos, como el sentido central de la conversación que pretendía impulsar y tener con vosotros, ¿no? Ese artículo 41, esto sí por primera vez, promueve mecanismos de coordinación estable con y entre las universidades, es decir, consagra a la universidad como agente de desarrollo y agente implicado directamente en el ámbito de la cooperación, ¿no? A través de la generación de redes de cooperación, lo cual también implica no solo el papel de la universidad como agente de desarrollo de cooperación, sino su papel como, digamos, impulsor de redes que, digamos, activan también este fenómeno de la cooperación internacional en los países socios, ¿no? Por tanto, el sentido de redes de cooperación universitarias también es un elemento importante que la Ley de Cooperación 1/23 incorpora. Y también, digamos, la incorporación del desarrollo sostenible global. De ello también nos hablará esta tarde el rector de la Universidad de Sevilla, como presidente de la sectorial de CRUE, sobre internacionalización, sobre cómo se ha ido incorporando progresivamente los planes de desarrollo y la Agenda 2030, por supuesto, dentro de CRUE y dentro, digamos, las distintas universidades. En este sentido, el ejercicio que de la Fundación también hemos hecho para aplicar de alguna forma los ODS a nuestros propios másteres ha sido un proyecto trabajado con CRUE, denominado Proyecto de Clasificación por ODS,
por el cual, digamos, toda nuestra oferta formativa está clasificada y vinculada con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Decir como apunte final, ¿no?, que en la Ley de Cooperación también, por primera vez en el artículo 33, que por cierto compartimos con FIAP, de alguna forma la Fundación Carolina aparece, no aparecía antes porque la Fundación se crea con posterioridad a la anterior ley, creo que en el 98 se crea la FIAP, mismo año que se diseña y se aprueba la anterior ley, pero ya aparece en el artículo 33 la Fundación Carolina como la entidad especializada en cooperación en educación superior y generación de conocimiento experto. Esto en cuanto a la ley. Pero ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de cooperación académica avanzada? Algunos rasgos breves, ¿no?, que pueden de alguna forma arrojar cierta luz sobre a qué nos estamos refiriendo. Es un concepto relativamente nuevo, es un concepto que yo creo que acuñamos algunas instituciones, pero que no está tan generalizado, que tiene que ver con el tipo de cooperación más horizontal, más de intercambio, y tiene que ver también con ese papel de la academia, digamos, directamente vinculada con la cooperación internacional. Algunos rasgos, ¿no?, digamos, a título de mensajes muy breves. Es intensiva en intercambio de conocimiento y en aprendizaje compartido. De alguna forma es un énfasis en la generación, en la gestión y en la co-creación de conocimiento, en la horizontalidad, de la cual previamente hablamos también con Fernando, ¿no?, término también que está incluido en el título, digamos, de su dirección dentro de la CID, y que también apunta, orienta, de alguna forma, da el mensaje de un tipo de cooperación que también se vincula con los países de desarrollo en transición. Por tanto, sería como un rasgo, digamos, en términos de mensaje, sobre de qué hablamos cuando hablamos de un tipo de cooperación académica avanzada, que apuesta por el diálogo de políticas como mecanismo de incidencia y de transformación social, que exige, de eso hemos hablado también durante esta semana, nuevo mecanismo de gobernanza. Escuchaba también el microvídeo de la intervención del director de ACID del otro día y me gustaba esa afirmación que hacía, de pasar de la ayuda a la alianza. La verdad que escuchando estos días, en esta semana y en este tiempo, muchos términos, ¿no?, pero me parecía especialmente ilustrativo, ¿no?, cómo pasar de un modelo de ayuda a un modelo de alianza, de horizontalidad, de cooperación, de intercambio entre socios, que apuesta por la participación en la escucha activa. También es un término que utilizó la Secretaria de Estado el primer día, que me parece especialmente ilustrativo. El tema de escucha, ya no solo la demanda, tema, digamos, que llevamos décadas priorizando o destacando en el tipo de cooperación que hacemos, sino el tema de la escucha activa también, y la participación, y el tema de la gobernanza democrática también. Muy brevemente, no es el caso de Iberoamérica, esta diferencia de otros cursos en los cuales hemos estado involucrados, o de América Latina, aunque tiene un sello o una mirada muy especial en el curso de estos días, pero me gustaría también señalar, a título de mensajes, cómo este tipo de cooperación académica avanzada es especialmente fértil en el ámbito iberoamericano, también a través de 3 o 4 mensajes. El primero, digamos, el dato o el mensaje de que el ámbito iberoamericano, entendido como la articulación de socios entre América Latina, España, Portugal y Andorra, más recientemente Península Ibérica, por así decir, cuenta crecientemente con cierta independencia o emancipación de la clásica ayuda externa, a diferencia de otros vínculos de cooperación con otras regiones. En el caso iberoamericano, que tiene también, ahora lo veremos, ¿no?, una institucionalidad bastante madura, digamos, se ha avanzado bastante en proceso de cooperación sur-sur, presenta una institucionalidad bastante consolidada. Por tanto, la cooperación más clásica, en el caso de América Latina y en el ámbito iberoamericano, tanto multilateral como en relaciones bilaterales, ha avanzado lo suficiente como para que este tipo de cooperación académica avanzada tenga un espacio de implementación especialmente fértil. Cuenta con un acervo importante en materia de gobernanza democrática también, y la experiencia de la cooperación española en esa materia es importantísima. El hecho de cómo España, en relación con América Latina, ha ido desarrollando iniciativas muy potentes de cooperación en materia de fortalecimiento e institucionalidad democrática. El caso de FIAP, que vamos a escuchar seguidamente, yo creo que es especialmente paradigmático en ese sentido. Cómo la cooperación también, o sobre todo en estos tiempos de cambio,
se orienta fundamentalmente a fortalecer institucionalidad en los países socios, ¿no? Por tanto, ese tipo de cooperación técnica, en el caso de América Latina fundamentalmente, pero también en el caso de otros países y otras regiones, es especialmente, en nuestra opinión, significativo. A continuación, en mi PowerPoint interior, os lo voy a evitar, por supuesto, esas transparencias han desaparecido. Entramos un poco más en el ODS 4, que nos parecía especialmente importante por aquello que comentaba al comienzo, y que me parece importante defender. La educación superior en este caso, pero también la no universitaria, es un sector especialmente importante de atención, pero también un elemento habilitador para el logro, la obtención del resto de objetivos de desarrollo sostenible. Voy a pasar directamente a presentaros muy brevemente lo que sería, digamos, eso lo que denominaba antes ese estudio de caso, que es la Fundación Carolina. Conocí suficientemente bien, con lo cual me vais a permitir evitar una presentación detallada en estos días, en los pasillos, aquí mismo, ¿no? Supongo que con José Antonio habéis tenido ocasión suficiente, ¿no?, de hablar de la Fundación Carolina. No sé si es suficiente, pero cierta presentación ha habido de la institución, pero me gustaría, toca y corresponde, ¿no?, de alguna forma ilustrar esto que os he venido comentando, de ese modelo de cooperación académica avanzada, a partir del instrumento que en el artículo 33 de la Ley de Cooperación aparece ya, digamos, registrado, regulado. La Fundación Carolina es un instrumento de cooperación avanzada en Iberoamérica. Es una alianza público-privada. Casi todos los ponentes que hemos tenido hasta ahora, ¿no?, mencionaban, en algunas ocasiones al final de la exposición, ¿no?, lo importante que es, la ley así lo recoge también, la incorporación del sector privado. Debe decirse que en el caso de la Fundación Carolina, nacida hace 23 años, ¿no?, esto surge desde el comienzo. Hoy hablar de alianza público-privada, digamos, no es nada original, ¿no?, pero en el año 2000, cuando esto sucede, cuando de alguna forma, yo diría, permitidme el término, no estábamos ni José Antonio y yo al frente de la dirección, ni mucho menos, ¿no?, se crea la Fundación Carolina de una forma visionaria, ya se plantea, digamos, crear una institución que recoja esta alianza público-privada para hacer cooperación en materia de educación superior, de diplomacia pública y de generación de conocimiento experto, ¿no? Por tanto, algo que hoy es completamente o relativamente forma parte del diálogo habitual y de lo que se viene comentando en el mundo de la cooperación, en aquel momento fue relativamente visionario. Es una entidad especializada, también se ha hablado también en estos días, en cooperación en educación superior, artículo 33 de la ley. Entidad de diplomacia pública, y es un centro de estudios sobre política de desarrollo en el espacio euro e iberoamericano, ¿no? Este tipo de cursos, la formación que brindamos, las investigaciones que realizamos, las publicaciones que ponemos en marcha, de alguna forma también ilustran este componente de la Fundación Carolina como centro de estudios. Y defendemos la beca como instrumento de cooperación avanzada. Esto es algo relativamente que no siempre ha sido así considerado, relativamente polémico, ¿no? No hace tanto, digamos, modelos de cooperación como el que la Fundación o el de educación superior a través de la movilidad académica eran objeto de un cierto cuestionamiento. Yo creo que hoy, Agenda 2030 mediante, cooperación académica mediante, ley de cooperación mediante, yo creo que ya es difícilmente discutible que la cooperación universitaria o la movilidad académica, aunque aún se sigue en algunos ámbitos cuestionando, forman parte central de las estrategias de cooperación avanzada, ese tipo de cooperación basada en el intercambio de conocimiento. Recientemente hemos hecho un estudio de impacto social que podéis ver, que no lo detallaré por cuestión de tiempo, que podéis descargar de nuestra web, pero me gustaría cerrar estas palabras con la siguiente pantalla. La movilidad académica como instrumento de cooperación avanzada, lo que venía comentando, ¿no? Tiene muchas críticas, como señalaba antes, pero yo creo que una serie de potencialidades que hoy de alguna forma ya forman parte están consolidadas y forman parte de un cierto reconocimiento en el mundo de la cooperación internacional. Es una pieza clave de la internacionalización de las universidades, es una herramienta poderosa para construir un espacio común del conocimiento y es una creación de una ciudadanía, y digamos, promueve la creación de una ciudadanía comprometida. Y fortalece la institucionalidad académica iberoamericana. Y finalmente, última pantalla,
Decía antes, en relación con la cooperación descentralizada, en la pregunta que interpelaba al director de la agencia vasca, ¿no?, aquello de la cooperación descentralizada es uno de los secretos mejor guardados de la cooperación española, ¿no? Eso de alguna forma es un parafraseo a lo que siempre decía Rebecca Greenspan, ¿no?, en relación a la cooperación iberoamericana, ¿no?, cuando llegó, ¿no?, y lo repitió la anterior secretaria general iberoamericana, ¿no?, que la cooperación iberoamericana en relación al conocimiento que hay del sistema iberoamericano en general, ¿no?, la cooperación iberoamericana era uno de los secretos mejor guardados, porque es enorme el flujo de iniciativas, de actividades que no siempre están suficientemente reguladas o son reconocidas. Yo diría que en el caso de la cooperación universitaria, la cooperación académica, pasa algo parecido. Disculpa. La literatura sobre cooperación en educación superior es muy limitada, es dispersa y es heterogénea. Por tanto, yo diría que conviene, corresponde, es importante sacar, entre comillas, de la clandestinidad, el enorme caudal de experiencias válidas. Esta tarde seguramente lo comprobaremos con el rector de la Universidad de Sevilla, presidente de la sectorial de internacionalización de CRUE, pero el flujo de iniciativas, también el primer día alguna pregunta hubo sobre ello, ¿no?, que está más allá de lo formal en las relaciones de cooperación entre universidades, entre el mundo académico, que existe, ¿no?, entre universidades, en el caso de la América Latina, es enorme ese flujo de relaciones. Yo creo que forma parte de ese secreto guardado que sería importante reconocer. Y en tal sentido mejorar la coordinación y la complementariedad en el sistema de cooperación, ¿no? Por tanto, esto sería, digamos, como los ejes básicos de eso que entendemos por cooperación avanzada en educación superior, con el ejemplo de cómo la Fundación Carolina, en el marco de la nueva ley de cooperación, también es uno de los instrumentos llamados a formar parte de este sistema. Nada más, y por mi parte le pasaría la palabra a Aymar. ¿Se me oye? ¿Sí? Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a la Fundación Carolina por invitarnos, muchas gracias a la universidad por organizar este curso que ya solamente el nombre para mí es muy atractivo, porque es la nueva ley de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global, ¿no? Pero sobre todo porque, por algo que ha mencionado Hugo, no me voy a repetir mucho, pero creo, bueno, sí me voy a repetir. Quiero decir que mi interés en esta pequeña ponencia que voy a hacer es suscitar vuestro interés, suscitar vuestra atención en lo que es una institución como la FIAP, que es muy poco conocida, para algunos de vosotros sí, pero para otros no, y que luego pues nos vayáis siguiendo y vayáis interesándonos por lo que hacemos, por cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, sobre todo por el cómo, ¿no? Entonces, para nosotros es importante la ley porque, como decía Hugo, también para la FIAP es la primera vez que la FIAP aparece como una parte integral del sistema público de cooperación española. Entonces, está muy definida en el artículo 33 y realmente lo que voy a contar es la extensión de lo que ese artículo, dice. Bueno, lo voy a leer, porque dice: son también parte del Sistema Español de Cooperación para el Desarrollo, la Fundación Internacional y Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas y la Fundación Carolina. La FIAP es una fundación del sector público estatal de las recogidas en los artículos especializada en la promoción y gestión de la participación de las administraciones públicas y sus organismos en programas y proyectos de cooperación española y europea, orientando estas actuaciones hacia resultados de desarrollo sostenible. Pues esto es ni más ni menos lo que hacemos y eso es lo que voy a pretender explicar o detallar con un mayor énfasis, ¿no? Quiero no dejar de recordar que la ley también, por primera vez, nombra el sistema europeo de cooperación. O sea, las instituciones españolas son también parte del sistema europeo de cooperación. Y la FIAP ha sido identificado como eso, como una parte del sistema de cooperación que ejecuta e implementa proyectos. La FIAP no es una institución financiadora, no financiamos estados, no financiamos ONGs, no hacemos cooperación financiera, no proporcionamos préstamos. Solo hacemos cooperación técnica, entendiendo por cooperación técnica la asistencia con recursos técnicos, con conocimiento a los países socios que están pensando en modificar y en mejorar
sus políticas públicas, sus sistemas públicos, sus instituciones, sus métodos de gestión para una atención mejor a la ciudadanía. Esto es lo que la FIAP hace, cooperación técnica. Y además, dentro de la cooperación técnica, nos hemos especializado en la cooperación técnica pública, lo que significa poner en contacto instituciones y empleados públicos que han tenido experiencia en esas mejoras, en esos cambios de modelo que los países socios están demandando, para que en un diálogo horizontal y entre iguales puedan aportar elementos que les faciliten, que se puedan contextualizar y que les puedan facilitar ese cambio. Hay dos cosas que me gustaría resaltar de esto, somos el representante, es un poco exagerado decirlo, pero es bonito escucharlo para entenderlo mejor, ¿no? La exageración. El representante del saber hacer público español en el mundo. O sea, las buenas prácticas de las instituciones españolas son las que nosotros llevamos al exterior para compartirlas, para enseñarlas, para presentarlas y para acompañar procesos de reforma de otras instituciones y de otros países. Por supuesto, también movilizamos otro expertise público, que no solamente es el español, también el europeo, y también, de hecho, si vemos nuestros números, hemos movilizado más instituciones sur-sur, digamos, o sea, de Chile, Argentina que son las españolas hacia terceros países, ¿no? Que hemos movilizado bastantes. Esto se ha llamado, lo que yo estoy hablando de cooperación técnica pública, se ha venido a llamar en la Unión Europea, en las conclusiones del Consejo de la Unión Europea, del Consejo Europeo, Public Sector Expertise. Y es un compromiso de toda la Unión Europea de movilizar el saber hacer público. O sea, no solamente ir con expertos privados que saben mucho y que pueden recomendar, sino el saber hacer público y todo lo que la evidencia de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en otros países a la hora de instaurar una reforma o de mejorar una institución. ¿Cómo se organiza nuestra institución y por qué? La FIAP es dirigida por un patronato que dirige nuestra vicepresidenta del Gobierno, y ese patronato está formado además por varios ministros y ministras y por varios secretarios y secretarias de Estado. ¿Y por qué es este nuestro patronato? Porque nosotros representamos ese saber hacer, insisto, nosotros representamos esos intereses de nuestras instituciones públicas y son nuestro principal instrumento, nuestro principal recurso para la cooperación internacional. Entonces, nuestro patronato es ese y es de donde emanan las órdenes. Tenemos una comisión permanente que dirige la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y como segunda la Secretaría de Estado de Función Pública, porque movilizamos expertise público y es nuestra segunda pata, digamos, ¿no? Y nos organizamos por áreas temáticas en vez de geográficamente, como la ECID, precisamente por la misma razón, porque nuestro interés es qué temáticas estamos ayudando a fortalecer, sea cohesión social, sea medio ambiente, sea digitalización. Entonces, nuestro diálogo es con las instituciones públicas y, por lo tanto, tenemos que tener puntos focales en la institución que sean temáticos. El marco legal de actuación lo marcan nuestro marco legal de actuación lo marcan los tres estadios, ¿no? El nivel español, en el que la Ley de Acción Exterior, por supuesto, nos orienta, en la actual Ley de Desarrollo Sostenible y Solidaridad Global, y también el marco español que nos orienta es dónde están las prioridades y las mejores prácticas de nuestras instituciones. O sea, ¿es importante para una institución pública española, para el Ministerio de Salud, estar en Túnez o no? ¿O es más importante colaborar y contribuir a la mejora de la epidemiología en Chile? Entonces, esos intereses y esas prioridades también los tenemos muy en cuenta. A nivel europeo, todas las prioridades de la Unión Europea, por supuesto, porque la mayor parte de nuestros proyectos son financiados por la Unión Europea, ahora explicaré cómo, y a nivel global, la Agenda 2030, ¿no? FIAP no tenemos delegaciones ni oficinas, ¿no?, en los países, pero tenemos proyectos y trabajamos en 120 países, con una ejecución media de unos 70 millones anuales, y movilizamos a unos 600 profesionales públicos y más de 900 instituciones, de las cuales 100 aproximadamente son españolas. Estamos presentes en todas las áreas consideradas estratégicas para nuestras instituciones y nuestra acción exterior, ¿no?
No tenemos prioridades temáticas porque, insisto, las prioridades son las de nuestras instituciones, pero sí que tenemos unas prioridades transversales que aplicamos a casi todos nuestros proyectos o que procuramos introducir en todos nuestros proyectos, que son la equidad y la cohesión social, la transición verde justa, la movilidad y las migraciones y la igualdad de género, que por supuesto está en todas nuestras acciones. ¿Cuáles son los instrumentos que nosotros tenemos para trabajar? ¿Por medio de qué tipo de proyectos trabajamos? Voy a decir las dos categorías de proyectos europeos en los que nosotros participamos. Uno es el twinning. El twinning nace en el momento en que la Unión Europea empieza a ampliarse. Entonces, los países que tienen interés de entrar dentro de la Unión Europea tienen que alinearse con todo el acervo comunitario, de regulación institucional, de marco político, de muchísimos marcos regulatorios que tienen que alinearse totalmente si quieren comerciar, hacer inversiones y tener un mercado común integral con la Unión Europea. Entonces, hermana una institución española, la FIAP es la representante de los twinning en España. Hemos hecho 350, somos los que más hemos hecho del mundo, ¿no? De toda Europa. Hermana una institución española con una del país de ampliación para acompañarle en el proceso de adaptarse y alinearse con esas normas. Por ejemplo, la Fiscalía Española con la Fiscalía de Albania, que en este momento está pidiendo la adhesión, ¿no? Pues se aunan y el mercado postal, correos de aquí con correos de Georgia, ¿no? Esto tiene tanto éxito porque, claro, el aprendizaje entre iguales es súper poderoso, porque tú estás hablando con una institución que ha pasado el mismo proceso que tú. Entonces, los oídos se abren y el diálogo es muchísimo más horizontal. Entonces, ha sido tan exitoso que lo han abierto otros países. Todos los países de la vecindad, aunque no se vayan a incorporar, también tienen twinnings. Y esto significa que, claro, facilita muchísimo todo el nivel de comercio e inversión de esos países, porque establece el marco habilitador para que tengamos un diálogo común en todas las cuestiones económicas y financieras, regulatorias, etc. Bien, entonces se ha extendido y ahora estamos haciendo uno en República Dominicana, por ejemplo. Es el primer twinning en América Latina que se ha hecho, de hermanamiento de administración de justicia, en este caso. Bien, el segundo, esto que he dicho, el twinning, es lo que forma nuestro corazón, nuestro ADN de la FIAP. O sea, esto es lo que hacemos nosotros, hermanar iguales, hermanar pares entre instituciones para que se comuniquen lo que han aprendido y vayan acompañando a procesos de reforma. El segundo instrumento es la cooperación delegada. La FIAP está acreditada por la Unión Europea para hacer proyectos como medio propio, entonces, bueno, la cooperación europea los asigna y la FIAP igual que COFIDES o igual que AECID, ¿no? La FIAP los ejecuta. En cualquier caso, iba a decir al principio que lo que iba a hacer era repetir dos ideas solamente, o sea, decir dos ideas y repetirlas mucho para que se os quedase y para que veáis un poco lo que somos, ¿no? Y esta idea lo vuelvo a repetir. En cualquier caso, el aprendizaje entre pares, entre instituciones homólogas, es nuestro ADN, es lo que hacemos y es lo que creemos que tiene una fortaleza enorme, ¿no? Porque también, por lo que ha dicho Hugo, ¿no? El mundo es mucho más globalizado, es mucho más horizontal. Ahora ya no casi hay... Decir países en desarrollo y países en vías de desarrollo es un poco un eufemismo, porque todos tenemos los retos de la igualdad, los retos del cambio climático, los retos de la digitalización, y todos aprendemos juntos en ese tipo de mejoras que tenemos que hacer, ¿no? A lo mejor, poniendo algún ejemplo, os suena mejor. No he puesto alguno, pero quería poner algo. O sea, ¿cómo articulamos los proyectos? Porque, ¿qué es lo que hace la FIAP? La FIAP tiene como tres papeles, ¿no? En todo esto. El uno, en la programación y el diseño, lo que hace es casa los intereses y las prioridades de los países que quieren hacer una reforma propia y que están apropiados de eso que quieren hacer, con los intereses y las prioridades de nuestras propias instituciones y las buenas prácticas que tenemos, para ver cómo les podemos apoyar, con las prioridades e intereses de la Unión Europea, que va a financiar el proyecto y que también tiene vela en este entierro. Entonces, en un diálogo entre tres se programa y se diseña el proyecto, ¿no? Después, por supuesto, en la ejecución. Tenemos, más allá de la pura gestión y movilizar funcionarios, nosotros no somos solamente puros gestores o puros movilizadores y logistas de funcionarios, sino que contamos con unas metodologías de transferencia de conocimientos que no solamente yo doy un curso y cuento lo que sé, sino que
damos seguimiento para ver cómo esos aprendizajes se han convertido en acción, han producido algún cambio, identificamos itinerarios que permitan a la institución tener su propia evolución, ¿no? Entonces esas metodologías nos hacen, yo creo que es el mayor valor añadido que tenemos. Y por último, claro, la rendición de cuentas. O sea, nosotros somos los que rendimos las cuentas, movilizamos al Ministerio del Interior, a la Policía, a la Guardia Civil, al Ministerio de Salud, a la comunidad autónoma por ejemplo, trabajamos con comunidades autónomas. Y voy a seguir poniendo ejemplos porque creo que es como mejor se entiende. Por ejemplo, Ucrania quiere mejorar su digitalización. Entonces, bueno, la Unión Europea dice una manifestación de interés y pues con España, que es muy buena en digitalización en el marco europeo, se presenta, lo aprueba y empieza a negociar el proyecto. Esto puede ser en digitalización, en México, descentralización fiscal, en Albania hemos dicho fiscalía, en Túnez, ministerios de empleo. O sea, entonces, esto es lo que vamos haciendo, ¿no? En definitiva, ese es el papel de la FIAP, el poner en contacto a estas instituciones, el apoyar las reformas, y todos estos proyectos siempre se hacen casi siempre, prácticamente siempre, en partenariado con otra agencia europea. O sea, nosotros lo hacemos con los franceses, con los italianos, con los lituanos, con los estonios. Por ejemplo, en digitalización los estonios son muy buenos. Entonces estamos con ellos en Ucrania y estamos con ellos en Cuba. En Cuba estamos haciendo un proyecto de digitalización, estamos empezando un proyecto de digitalización, tenemos otros de intercambio de expertos en cuestiones de medio ambiente y de energía, etc. Entonces, bueno, en conclusión, creemos que la FIAP está ya en una edad madura, somos un actor más estratégico en la cooperación española y en la cooperación europea, ¿no? Y en el sistema de la acción exterior de Europa y de todos los Estados miembros. Estamos intentando hacer un partenariado conjunto de forma que la cooperación europea sea única, o sea, que sea variada, como la es la española, que es descentralizada, no descentralizada, pero sea única, con todas las agencias de cooperación haciendo con una misma orientación, ¿no? Y pero desde nuestro punto de vista, desde la FIAP, queremos reivindicar el papel importante de lo que es la cooperación técnica. Sabemos que ahora la cooperación financiera y la lucha por las inversiones es lo más importante, ¿no? O sea, la inversión, el desarrollo económico, pero creemos que esta orientación de la que estoy hablando, de sentar las bases regulatorias y de políticas públicas en los países, son muy importantes, y tenemos que hacer un esfuerzo dentro de la cooperación española también de aliarnos, que yo creo que eso va a venir de SUA, de aliarnos cooperación técnica con cooperación financiera para que el impacto sea muchísimo mayor, ¿no? Y nada más por mi parte, muchas gracias por la atención y seguimos con Fernando. Muchas gracias, Inma. Como veis, dentro de esta estampa de instituciones de la Administración General del Estado y organismos dependientes, ¿no?, vamos de menor a mayor, ¿no?, digamos en cuanto a dimensión, ¿no?, estructura y sobre todo presupuesto, ¿no? A continuación, la dirección cuyo titular es Fernando, digamos, tiene bastantes sectores de atención, ¿no? Hemos pedido que hables, por supuesto, lo que quieras, ¿no?, pero que por favor pueda tener un énfasis especial en algo que aquí no se va a hablar en este curso, que es la cooperación financiera. Así que si eres tan amable, adelante. Bueno, ¿qué tal? ¿Me escucháis? El que no me escuche, que levante la mano. Bueno, vamos a ver, yo no voy a hablar tanto, yo sé que el panel habla de actores e instrumentos, pero no voy a hablar tanto de la agencia como actor, porque ya ha estado el director de la agencia hablando de la agencia que queremos, de la agencia del futuro, y también el propio José Antonio y la propia secretaria de Estado. Yo, en 15 minutos, que es lo que me estoy cronometrando, no da para muchas cosas. Lo que yo quiero es plantearos algunas ideas fuerza que os intriguen, que os ayuden a tener más ganas de seguir investigando en estos temas, y que me hagáis luego preguntas, porque si no os las voy a hacer yo a vosotros, ¿no? Entonces, a lo largo de la intervención voy a hablar primero 2 pinceladas sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Luego de ahí voy a hablar de cómo la Agenda 2030 plantea, a través de Addis Abeba, las necesidades de financiación del mundo, y segundo, cómo plantea que
estos problemas globales necesitan que todos los actores de desarrollo trabajen juntos. Entonces, después de esta pequeña introducción, voy a hablar del ecosistema en sí, y voy a hacer una pequeña mención de los distintos actores, de la sociedad civil. Claro, yo no voy a hablar mucho de la sociedad civil, aunque es parte de mi responsabilidad, desde el punto de vista de la perspectiva de la agencia, porque va a haber otras sesiones mañana sobre el tema, ¿no? Mis distinguidos colegas ya han hablado también mucho de la cooperación técnica y hacen un trabajo espléndido. Yo quiero matizar que realmente la cooperación financiera no es necesariamente la panacea y que es fundamental, como habéis señalado los dos, que haya un blending, una combinación de asistencia técnica y asistencia financiera. Pero después de hablar, por tanto, de los actores, voy a hablar cómo responde la cooperación española a estos desafíos globales. Y siguiendo las indicaciones del curso, voy a centrarme en, uno, en la cooperación financiera y cómo ha ido evolucionando muy brevemente. Dos, en la financiación y en la cooperación financiera europea. Y tres, en la multilateral. Entonces, Agenda 2030 versus Millennium Development Goals. Yo la verdad es que los objetivos del milenio, el enfoque no me pareció el correcto. El enfoque era, nosotros somos unos países desarrollados que ya hemos pasado por esa etapa, que sabemos lo que os conviene, mejor que vosotros, y ahí os tiramos un montón de millones de dólares para que hagáis lo que nosotros creemos que debéis de hacer. Y claro, era más una solución en busca de un problema, y además con un cierto paternalismo, con una falta de diálogo con los países, y además este sentido paternalista que creaba una especie de adicción a la ayuda, tampoco fomentaba un diálogo interno en los países beneficiarios acerca de asuntos como la gobernanza democrática y cómo los gobiernos de los países tienen que hacer frente también con corresponsabilidad a sus desafíos globales, ¿no? Entonces, una conclusión muy clara de la Agenda 2030 es que los problemas son globales. Hace 2 semanas había unos atardeceres muy bonitos en Galicia por el humo de los incendios de Canadá. Y también la pandemia pone de manifiesto, pues si cabe todavía más, uno, que las fronteras ya no existen, que los desafíos son globales. Dos, que ningún país puede presumir de haber resuelto estos desafíos, como cambio climático, migraciones, pobreza, etc. Y tres, por tanto, que cada país tiene una tarea que hacer en la Agenda 2030. O sea, ya debemos levantarnos, vernos en el espejo y decir, ¿qué voy a hacer hoy yo por la Agenda 2030? ¿No? Y bromas aparte, también parte de un principio de respeto, pero donde hay respeto hay corresponsabilidad. Y eso me llevará luego a desarrollar una narrativa de la cooperación financiera que ha sido siempre muy vilipendiada, diciendo, bueno, a los países pobres no hay que prestarles, hay que regalarles las cosas. Y yo os pregunto, una pregunta provocativa, ¿por qué un autónomo o autónoma español, con sus impuestos, tiene que donar a un país de renta media que tiene un 14% de presión fiscal y cuyos gobiernos no se preocupan necesariamente de las políticas de largo aliento locales? Entonces, en ese sentido, nosotros queremos ayudar, pero queremos ayudar a quien se ayuda. Queremos ayudar con una política responsable y que ya veremos cuando hablemos de la cooperación financiera y sobre todo de la cooperación europea, que trate de propugnar desde indicadores ESG hasta los típicos valores en que creemos en la Unión Europea, de gobernanza democrática, de igualdad de género, de salvaguardias medioambientales y sociales, etc. Por tanto, ya estamos todos convencidos, espero, de que las necesidades son muy grandes y de que ninguno de los actores, ni los países más ricos, ni los menos ricos, ni los organismos internacionales, ni nosotros como agencia, ni el sector privado, ni la sociedad civil, pueden por sí solos resolverlo. Entonces, esa es una primera. Ahora, estas necesidades financieras
Bueno, el papel aguanta todo. Las necesidades de Addis Abeba se cifraban en 2,5 trillones americanos de dólares anuales para alcanzar los objetivos del milenio. Pero ahora estamos en lo que llaman la permacrisis, es decir, se han agolpado varias crisis, la pandemia en particular pues ha supuesto un retroceso tremendo, pero también se ha exacerbado el cambio climático, los desastres naturales, sequías, terremotos, erosión de las costas en los estados que son islas del Caribe, por ejemplo, y junto a esto, los efectos devastadores de la guerra de Ucrania, tanto en lo que se refiere a seguridad alimentaria, seguridad y crisis energética, otra que va a ser la que más nos va a dar a todos, que es la crisis de los fertilizantes, porque está muy concentrada su producción en Rusia, Bielorrusia y Ucrania, y en general todo esto ha llevado a un retroceso. O sea, yo estuve en Roma con la FAO hace 2 semanas y decían que a este paso, en el 2030, va a haber la misma cantidad de personas con riesgo grave de desnutrición que en el año 2000. O sea, no solo estamos avanzando, es que estamos retrocediendo gravemente, ¿no? Bueno, entonces, está claro que son unas tremendas necesidades y que además está estancada la ayuda oficial al desarrollo. La ayuda oficial al desarrollo es más necesaria que nunca. ¿Por qué? Porque es anticíclica. Porque, bueno, si todo funciona bien, los países tienen espacio fiscal y viene la inversión extranjera directa y los flujos de capital, es menos importante que un país te preste o que el Banco Mundial te preste. Pero ahora mismo los dos flujos internacionales más importantes anticíclicos, el primero es la ayuda oficial, bueno, ni siquiera, es muy importante la ayuda oficial al desarrollo, pero a ver si sabéis, alguien que se anime, cuál es el flujo anticíclico financiero más importante del mundo en este momento. Las remesas. Ya ha salido aquí. ¿Ha salido ya? Las remesas. Yo he trabajado muchos años en temas de remesas. Te lo anticipo porque ya lo contó alguien el otro día. Ah, estupendo. Bueno, pues eso que me ahorro. Bueno, entonces, de acuerdo. Pasemos a los actores. Claro, estos desafíos globales han llevado a suscitar y a generar oportunidades de colaboración que antes no se presentaban. El ecosistema es más complejo, o sea, no sé si se ha hablado ya en otras ponencias, pero ¿qué pasa? Por un lado, las empresas han pasado de la filantropía corporativa a la responsabilidad social, pero entendida como el core business, como el negocio central, por 2 razones, yo diría. La primera, porque hay una conciencia generalizada de que no puede haber empresas exitosas en países fallidos. Yo he vivido en Centroamérica y en México 9 años en la embajada como consejero económico y comercial, y lo único que pedía la gente era, los empresarios, yo siempre les hacía esa encuesta, se la he hecho a más de 400 empresarios, y decían, mira, nosotros lo que necesitamos es seguridad jurídica y seguridad física. De nada me sirve que haya muchas oportunidades en este país si mis niñas tienen que ir al colegio con unos guardaespaldas. O sea, de nada sirve que una inversión sea muy rentable si no hay una cadena de valor local. Entonces, crecientemente hay un factor muy interesante, si lo pensamos, ya voy por 9 minutos, qué espanto, que es, los empresarios crearon las sociedades de responsabilidad limitada precisamente para eso, para interponer unas entidades y limitar así su responsabilidad. Y ahora se ha dado la vuelta al calcetín y la propia sociedad demanda que las empresas se comporten como individuos y que tengan plena responsabilidad. Cuando digo la sociedad, se expresa a través de los accionistas, a través de los consumidores, a través de los inversores, de los mercados, de los fondos de pensiones, de las compañías de seguros, en lo que se ha dado a llamar el capitalismo paciente, es decir, gente que se da cuenta de decir, no solo hay que maximizar los beneficios financieros, sino también los indicadores sociales, ¿no? Lo que se ha dado a llamar la ESG, ¿no? Los 3 indicadores. Eso en lo que se refiere a las empresas. Pero es que
la sociedad civil también ha evolucionado. O sea, las ONGs cada vez funcionan más como empresas, en el sentido de, de tener un business plan, un plan de negocio, de diversificar su base de donantes y de incorporar, curiosamente, los mismos objetivos que estamos incorporando todos de sostenibilidad y de impacto en desarrollo, ¿no? Los estados pues ya no hacen casi todas las carreteras, sino realmente hay alianzas público-privadas, hay otros actores, y lo que se concentran los estados es en tener políticas macroeconómicas estables, marcos regulatorios que apoyen realmente al sector privado y al desarrollo de mercados, y una gobernanza, un imperio de la ley, que sea un estado de ley, no de leyes, porque muchas veces los países que más han desarrollado las leyes son los que menos las aplican, ¿no? Entonces, ¿y dónde nos deja todo esto a nosotros, de la Agencia Española de Cooperación, organismos internacionales? Pues somos como amigables componedores, facilitadores, somos gente que intenta documentar bien, sentar en torno a la mesa. Yo estuve muchos años en el BID en Estados Unidos. Los americanos, como se organizan ellos mismos, ahí adoptan las carreteras, ellos dan dinero, no se fían del Estado y ellos prefieren arreglarse entre ellos. Hay mucho diálogo social, pero curiosamente uno de los elementos claves del desarrollo es que haya un contrato social aceptado por todos, que trabaje de manera eficiente y que reparta de manera fiable los resultados del trabajo de todos, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el ecosistema. ¿Cómo reacciona, ya voy por 12 minutos, cómo reacciona España ante estos desafíos en la cooperación? Como os digo, ya os he hablado de la importancia de la combinación de financiera y técnica. Yo me voy a centrar en la financiera. La cooperación financiera española ha tenido una narrativa muy perversa, que parte del buenismo, perdonad la expresión, de que a los países pobres no hay que prestar. No, mire usted, a los países pobres, si usted realmente quiere hacer frente a estos desafíos globales, y sin desmerecer que son importantísimos los pequeños proyectos de cooperación técnica, yo puedo irme muy contento porque he hecho un pozo y hay 20 familias que ahora ya tienen agua potable. Pero ¿qué pasa con los 200 de millones de familias adicionales? Hay que movilizar la cooperación financiera, pero de una manera que no sea solo reembolsable, sino responsable. Es decir, nosotros trabajamos mucho con el Tesoro y con la economía, con el Ministerio de Economía, matizamos muy bien, solo prestamos a aquellos proyectos en que veamos que pueden tener una sostenibilidad o que el país puede ser elegible, porque no vamos a cebar la bomba de la deuda. Nosotros tenemos, por tanto, una limitación que estamos intentando corregir, y es que somos una rara avis. En los países de nuestro entorno, este tema lo llevan bancos de desarrollo o instituciones financieras que tienen un departamento de riesgo, que emiten bonos, salen a los mercados y tienen una flexibilidad tremenda para poder apalancar el sector privado. Es muy importante esto de apalancar el sector privado. Nosotros somos más lentos que el caballo del malo, es decir, y el sector privado no puede aceptar estos tiempos, es decir, porque si no hay una selección perversa de los proyectos, solo te vienen los que nadie ha querido financiar, y además tardas tanto. Y bueno, entonces el FONPRODE, que no es un conde alemán, sino que es el Fondo Actual de Promoción del Desarrollo, es el que ahora con la ley se ha incorporado la cooperación financiera como con carta de naturaleza de que ha llegado para quedarse, y tenemos que buscar una reflexión con un grupo de expertos para la estructura futura de la cooperación financiera. Al día de hoy hacemos, por un lado, operaciones de créditos a Estado con garantía soberana, con un diálogo institucional. Siempre vamos con el primo de Zumosol, siempre vamos en cofinanciación con grandes instituciones financieras internacionales, con el Banco Mundial, con el BID, con agencias de Naciones Unidas. Más recientemente nos han aceptado en el club selecto de las instituciones financieras de desarrollo europeas y hemos firmado una plataforma que se llama JEFIC, que básicamente hemos firmado con la Agencia Francesa de Desarrollo, con los alemanes y con los italianos, para
cofinanciar y ahora pasaré a la política de financiación europea. Bueno, con todo esto podemos comprometer 375 millones de euros al año. No está mal, ¿verdad? A ver si os animáis alguno a decirme cuánto puede comprometer la Agencia Francesa de Desarrollo para el mismo fin, para la cooperación financiera. A ver, alguien que diga una cifra. Estáis muy tímidos, ¿eh? ¿Cuánto? Casi, 12.000. 12.000 millones. O sea, los franceses no tienen un Producto Interior Bruto 32 veces superior al nuestro, pero sí tienen una cooperación financiera 32 veces superior, ¿no? Pero si ellos son 12.000, los alemanes son 9.000, los ingleses 7.000 y hasta los italianos, que son los parientes pobres, los primos, como nosotros un poco, tienen 5.000. Entonces, esto es de las cosas que se pretende cambiar y, por tanto, se pretende ir en un proceso para que podamos realmente nosotros acudir a los mercados, emitir bonos, ser muchos más flexibles, pagar salarios que permitan retener talento, porque el talento que hay, que es mucho, como podéis ver, pero es vocacional, es decir, no estamos en el mercado. Si queremos tener especialistas de riesgo muy sofisticados, y nosotros estamos haciendo, que es mi último mensaje, cooperación financiera muy sofisticada. Junto a estos créditos a Estado, trabajamos en inversión de impacto. Vamos a hacer una cumbre en Madrid con SpainNav, que es la agencia de inversión de impacto, que nos va a llevar a otro nivel en el sentido de indicadores sociales y de movilizar estos family offices. Os pongo un ejemplo que podéis meter en Google, Fondo Uruma, con H. Uruma. En el Fondo Uruma hemos apalancado con 20 millones de la agencia, 90 millones del sector privado, de Allianz y de CaixaBank. Porque, como os digo, hay ya estos inversores que quieren dedicar una parte a todo esto. ¿Para hacer ¿no? qué, Fernando? Para apoyar a pequeños agricultores. Hay un vídeo muy bonito ahí en YouTube, si queréis, ¿no? Bueno, de ahí paso a la cooperación europea. El Brexit fue una sacudida brutal que nos llevó en la Unión Europea a darnos cuenta de varias cosas. La primera, la Comisión y los Estados miembros es el principal donante internacional. Y sin embargo, la Unión Europea no deja de ser un enano político. ¿Por qué? Porque somos 27 países más la Comisión, cada uno va por su lado, cuenta las mismas cosas, porque les prometemos muchas cosas y luego no hacemos tantas, y porque esto, que no, podéis parar un poco la grabación, y porque la Comisión, honestamente, todavía no se ha extirpado esta imagen un poco de decir, bueno, yo voy a decidir cuáles son las estrategias. Yo os digo, la agencia española, con todas sus limitaciones, es muy, muy respetada en Bruselas y muy respetada en los países, porque es una agencia, me gustó mucho tu expresión, que también creo que la dijo la secretaria de Estado, que escucha activamente. Es decir, no venimos, si tú eres un martillo solo ves clavos. Si tú eres un banco que tiene muchas ventajas, ojo, porque tienes un cierto compromiso entre proteger tu activo y tu balance, y eso te llevará a operaciones de menos riesgo y buscar realmente el impacto al desarrollo. La agencia es una agencia que escucha. Y en ese sentido, la Unión Europea pretende hacer lo mismo. ¿Cómo lo pretende? Pues ahora tiene unas nuevas perspectivas financieras y ha desarrollado el concepto muy fancy. La Unión Europea es muy buena, la Comisión, en sacarte una contraseña cada mes, un password, una palabra del mes, ¿no? Primero fue Team Europe. Somos ahora todos el Team Europe. Y el Team Europe tiene Team Europe Initiatives. ¿Qué es lo que pensé? La idea política es muy hábil. Es decir, oye, en lugar de venir a hablar de electrificación rural, un día los alemanes, otro día los italianos, otro día los españoles, identifiquemos un conjunto de iniciativas por país que sean transformadoras y que nos permitan realmente poner un sello frente a otras cooperaciones, como países que empiezan por Che, que son neocolonialistas, de quedarse con los recursos. Nosotros queremos compartir esos valores de gobernanza democrática, de derechos humanos, de responsabilidad ambiental y social, etcétera, en la triple transición que es de financiación climática, digital y social, ¿no? Entonces, ellos identificaron en un proceso compartido, han identificado nada menos que 160
160. Claro, si tú tienes 160 iniciativas, no tienes prioridades, escuchad. Pero nosotros no podíamos quedarnos al margen y al final hemos hecho una apuesta, nos hemos comprometido a participar liderando o con nuestros medios en 64 de esas 160 y somos el único Estado miembro que ha puesto en una carta que en el periodo hasta el 27 vamos a contribuir con 1.700 millones de euros a estas Team Europe Initiatives. Y bueno, eso en lo que se refiere a la cooperación europea. Nuestra visión, la cooperación española tiene que ser cada vez más europea y esperamos que la europea sea cada vez más española, porque honestamente yo siento que tenemos mucho que añadir. Y ahora ya termino, pues voy minuto 21, con la cooperación multilateral. Bueno, dentro de la ley recoge muy bien que España quiere y cree, por el Acuerdo de París, en la eficacia de la ayuda y a la importancia de coordinación, la importancia de aportar esfuerzos a las contribuciones a organismos internacionales. Y nosotros el año pasado, desde el Ministerio, este año, en el 23, va a contribuir con 334 millones. Nosotros en la agencia estamos muy centrados, tenemos entre 15 organizaciones, la mitad son de ayuda humanitaria y la mitad de desarrollo, ¿no? Y estamos contribuyendo con lo que llaman contribuciones voluntarias, es decir, ligadas a programas temáticos. Contribuimos tanto a agencias de Naciones Unidas como toda una serie de fondos globales que se han ido creando para temas de seguridad alimentaria, GASPI, de educación, GPE, de malaria, sida y tuberculosis, un fondo de adaptación para cambio climático y un fondo de pandemias. Entonces, estamos siendo muy activos en el área multilateral. Y bueno, yo creo que me voy a quedar aquí, es decir, la nota, yo creo que la ley es un cambio cualitativo esencial en la mentalidad, en darnos cuenta de que quizá el ODS más importante sea el 17, que es esa llamada partnerships, que hay que cambiar el chip. ¿Cómo decías tú? Que me ha encantado pasar a las alianzas, del concepto de ayuda al concepto de alianza. Y bueno, tras estas bellas palabras, muchas gracias y ojalá me hagáis preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias Fernando y gracias Inma, por supuesto. Como no se os escapa que algunos de estos temas darían, si no para un curso, por lo menos por una sesión completa, ¿no? Porque son, por lo tanto, de agradecer digamos, la presentación sintética, ¿no? de los colegas, ¿no? No tanta, pero bueno. Claro, no es fácil, ¿no? Digamos, sintetizar en 15, 20 minutos, ¿no? Yeah. Ninguna de las áreas en las cuales, que por cierto me da la impresión, no es por tirarnos flores, ¿no? Con un discurso bastante similar, ¿no? Que tiene que ver con esos elementos de innovación que hemos venido comentando, que tiene, digamos, ese periodo de cambio de la cooperación internacional, la cooperación española, yo creo, en vanguardia también del lenguaje, ¿no? Y de su, digamos, vínculo con los modelos de cambio, ¿no? Por tanto, gracias y tenéis la palabra. Tenemos unos 15 o 20 minutos antes del almuerzo para hacer unas preguntas a quien consideréis. Como siempre, por favor, sobre todo para Fernando e Inma, decid vuestro nombre, institución o país. Para allá. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jessica Mercedes Ferrer. Soy becaria de la Fundación Carolina. Vengo de Colombia, estoy terminando mi primer año doctoral. De pronto no tanto una pregunta, sino hacer de pronto un aporte a la intervención del secretario en cuanto a la cooperación avanzada en educación superior. Bueno, es más bien un testimonio frente a que yo soy beneficiaria de esa cooperación. Vengo de un lugar del Pacífico colombiano, del Chocó, no sé de pronto quiénes han escuchado, y puedo decir que este tipo de cooperación, en mi caso, ha sido muy acertada. Me postulé a una beca, como bueno, muchos de los que lo hacen, y realmente estar acá me ha cambiado la vida porque ha cambiado mis expectativas frente a mi formación, a seguir avanzando en la formación profesional. En ese momento estoy en la Universidad Autónoma de Madrid, estudiando un doctorado en Ciencias Humanas, Geografía, Antropología, estudios de África y Asia, muy pertinente para mi región y para lo que mi perfil profesional. Y bueno, decir que estoy muy contenta, de pronto no voy a tener otro espacio para decirlo, ya por la intervención que ha hecho el secretario,
es para reafirmar que realmente esa cooperación sí llega a muchos lugares, porque si ustedes supieran de donde yo vengo, pues dirían, wow, que sí es, bueno, en mi caso y para mí ha sido efectiva. La Fundación Carolina ha sido muy cumplida con lo que le toca frente a lo que es sus aportes de sostenimiento acá en Madrid, lo que tiene que ver con los tiquetes aéreos, con los seguros, con todo. Lo digo así porque como es cooperación y es una beca, de pronto a veces se pueden caer en el aire muchas cosas. No sabía que iba a haber este espacio, así que es espontáneo, no es nada preparado, y aprovecho pues para decir que muchas gracias, porque yo personalmente soy beneficiaria de ese tipo de cooperación que ustedes hacen en América Latina y que tiene que ver con formación de alto nivel a personas como yo que queremos seguir avanzando en el camino de la academia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. La verdad que en 30 segundos has resumido mucho mejor que yo lo que intentábamos defender de la cooperación académica como instrumento, que no es tan fácil. Yo creo que cada vez, digamos, hay menos resistencias, ¿no? Pero no es tan fácil defender el instrumento de la movilidad académica, o eso que denominamos con ese eufemismo, ese término, ¿no?, interesante, de cooperación académica avanzada, y tú lo has resumido mucho mejor, digamos, y en tu caso, digamos, no hay trampa. Yo podría contar, digamos, pero en tu caso no hay ninguna trampa. No retuve tu nombre, sé que eres doctoral de Colombia, ¿no?, el Chocó que conozco, ¿no? Jessica Mercedes Ferrer Salcedo. Jessica, muchas gracias. Y me permite tu intervención hacer un comentario que no me dio tiempo, digamos, por los tiempos, ¿no?, que tiene que ver, digamos, siguiendo con la defensa del instrumento, tiene que ver con esa evaluación de impacto social que hicimos el año pasado y que presentamos hace pocas fechas, ¿no?, que había un enlace ahí que os invito, ¿no?, a que lo miréis en nuestra página, porque en esta ocasión, en la tercera ronda que hace la Fundación Carolina de evaluaciones de sus becas, ¿no?, en esta ocasión le hemos incorporado esa dimensión cualitativa también, para conocer algo que es importante para la defensa del instrumento, que lo resumo en lo siguiente, para no tomar mucho tiempo. Durante mucho tiempo nos interesó y nos sigue interesando saber cómo le fue al ciudadano o ciudadana, ¿no? Le fue bien personalmente, le fue bien profesionalmente cuando regresó, ¿no? Pero también nos interesa, y ese ha sido el objeto también de esta evaluación de impacto social que hemos hecho, conocer, que es mucho más difícil de valorar, digamos, cómo influyó a su regreso en el territorio, ámbito de donde procedía, ¿no?, la academia, la cultura, la empresa, la política, etcétera, ¿no? Y eso de alguna forma da sentido a la defensa del instrumento, ¿no? No solo es un instrumento que sirve para que la gente le vaya mejor, promocione, ¿no?, lo cual justificaría, lo justificaría plenamente, sino también es un instrumento que sirve, digamos, para que el desarrollo, modestamente, del territorio donde procede también se verifique, ¿no? Por tanto, muchas gracias, Jessica. ¿Alguna otra pregunta? Empezamos por aquí y luego por allá. Esta joven de la segunda fila. Hola, buenos días, muchas gracias sobre todo por la conferencia. Yo soy Inés, soy estudiante del Máster de Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Escuela Diplomática, y quería preguntarles, aprovechando que nos han hablado un poco de sus competencias de cada una de las instituciones, acerca de los puntos de conflicto o superposición que consideran que pueda haber en la acción entre la AECID y la FIAP, y ¿qué nos garantiza esta ley en el plano de la acción y para mejorar la coordinación de las ambas instituciones y de las tres en su conjunto? Muchas gracias. Gracias. Pues una de las ventajas que ha tenido la ley es que la FIAP y la ECID nos hemos conocido mucho mejor y hemos encontrado las diferencias. Desde luego la FIAP es pequeñita, la ECID es enorme. La ECID hace otras cooperaciones de las que no he hablado, cooperación financiera, cooperación con ONGs, subvenciones a estados, que la FIAP no hace. O sea, la FIAP hace una parte muy pequeñita de lo que la ECID puede hacer. Pero incluso en esa parte que podríamos confluir, hemos acordado también trabajar juntos. Por ejemplo, ahora, por primera vez en muchos años, vamos a hacer una parte de la cooperación técnica de la ECID, ellos van a hacer un programa grande y nosotros vamos a hacer la movilización de expertise público y de funcionarios públicos. Entonces, este diálogo que hemos tenido para la elaboración de la ley nos ha permitido esto que te digo, ¿no?, el confluenciar más. Hay poca confluencia, o sea, puede parecer mucho más de lo que hay, porque nosotros estamos en países que la ECI no está porque no son prioritarios y hacemos solamente ese pequeño instrumento. Entonces, en lo poco que hay confluencia, incluso trabajamos juntos. Tenemos un programa juntos de cooperación delegada en Paraguay, otro programa conjunto de cooperación delegada que hacemos en Túnez,
Otro que estamos, o sea, que estamos empezando a explotar las ventajas comparativas y el valor añadido de cada uno de nosotros. Así que sí, ha sido una buena experiencia. ¿Fernando? ¿Quieres decir algo? No, todo eso no es así. Sí. No, bromas aparte. Yo veo una perfecta complementariedad. Es decir, hay acciones y actividades. Primero, yo empiezo por decir que de las cosas mejores que podemos hacer para ayudar a un país a desarrollar su potencialidad es compartir experiencias, y en eso tiene mucho que ver el sector público, en aquello que sabemos hacer mejor, ¿no? Yo creo que el sistema de salud español, por ejemplo, es algo perfectamente exportable. El tema de colaboración en temas fiscales, de justicia, FIAP hace otras cosas igualmente importantes, condiciones muy necesarias para el desarrollo, en las que no estamos, por ejemplo, ¿no? A lo mejor en temas de seguridad, interior, seguridad, por ejemplo, interior, defensa y demás, nosotros no estamos tanto, pero en las que sí estamos es perfectamente complementario, ¿no? Y es un instrumento que tiene una gran flexibilidad y por tanto, no, yo lo que siento es eso, que la cooperación financiera, en la cooperación financiera la verdad tiene más peso, yo diría, el sector privado. ¿Por qué? Porque los países no quieren solo que les des unos millones, como os he dicho, sino que les des unos millones con un know-how, en cosas que tú sepas hacer. O sea, y quien sabe hacer esas cosas, en el 90% de los casos, suele ser en la cooperación financiera el sector privado, por ejemplo, en irrigación, en carreteras, en rellenos sanitarios o residuos urbanos, en energías renovables. En cambio, en el marco regulatorio, el policy first, el cómo puedes quitar obstáculos para que realmente pueda funcionar bien, que haya imperio de la ley, que haya una gobernanza democrática. Por ejemplo, un tema fundamental que hace FIAP. Nosotros hemos financiado un informe del PNUD, Informe de Desarrollo Humano en América Latina, en que se ve claramente que es muy preocupante una desafección de la gente hacia las instituciones democráticas. Pero no, antes, cuanto más pobre era el país o más pobre el individuo, menos contento estaba con el contrato social. Pero ahora hay países como Chile en que, al revés, una clase media frustrada porque no tiene el acceso a servicios públicos que requiere o necesita, pues empieza a no creer tanto, y esto es súper preocupante. La agencia está trabajando, y la FIAP mucho, en este tema. Entonces, deciros que yo veo una gran complementariedad. Allí al fondo, gafas, camisa azul. ¿Tú moderas o modero yo? No. Bueno. Adelante, venga. Adelante. No me vuelvo a presentar, soy Hugo Ferrandiz, estudiante de Derecho. Por eso intentaba que hablara otra persona, sí, pero no pasa nada. Bueno, ya muy rápidamente. Aparte de ser estudiante de Derecho, tengo la suerte de estar en la Junta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid y en la Asociación de Estudiantes Españoles de Derecho. De hecho, si no me equivoco, la Fundación Carolina ha firmado hace poco un convenio con mi universidad y justamente hablábamos hace poco con unos colegas de cómo las universidades precisamente están tomando acción en el campo de la cooperación al desarrollo, pero sin embargo muchas veces eso es ajeno a la comunidad estudiantil. Entonces yo vengo a pedirles un poco consejo de cómo desde el ámbito estudiantil podemos llevar a cabo acciones un poquito para difundir el trabajo de la cooperación al desarrollo y un poco atraer que vuelva a haber otro nuevo boom que pueda hacer relevo generacional en el ámbito de la cooperación. Gracias. Es una buena pregunta para el rector de la Universidad de Sevilla que viene esta tarde, estamos involucrados, pero yo diría, José Antonio, corrígeme, ¿no? En todas las universidades, digamos, hay asociaciones, ¿no?, vinculadas con este tipo de elementos, ¿no?, de defensa de los ODS, ¿no?, digamos de la cooperación internacional, ¿no? O sea, yo creo que el alumnado en general, ¿no?, está, no sé en la Autónoma de Madrid exactamente cómo está el asunto, ¿no?, pero ¿qué dirías? Es fundamentalmente el de las becas para la movilidad estudiantil, como ha explicado el secretario general de la Fundación. Y de hecho el contenido fundamental del convenio que hemos firmado con Valladolid, que es la edición
de este año, de un convenio que todos los años firmamos, que este año sí quisimos hacerlo presencialmente, se centra fundamentalmente en las becas, ¿no? Pero hemos hecho algunas otras cosas, ¿no? En particular, con CRUE, adelando algo de lo que se va a mencionar esta tarde, con la conferencia de rectores, firmamos un convenio para estudiar conjuntamente las metodologías por las cuales las universidades españolas en conjunto pueden incorporar los objetivos de desarrollo sostenible a los contenidos de su oferta formativa, cómo pueden además clasificar, ¿no?, esa oferta formativa de tal manera, ¿no?, que se pueda comparar entre ellas y participar, ¿no?, en las comparativas internacionales, porque, en fin, también entendemos que la incorporación de los ODS es un elemento que ayuda al posicionamiento de las universidades españolas en ranking internacionales, ¿no? Y este estudio, además, digamos, es ahora un insumo del trabajo que están haciendo las universidades para, digamos, una plena incorporación de los ODS. Hablamos hace unos minutos de la localización de los ODS en cada territorio y en cada ciudad. Bueno, las universidades también tienen que localizar, ¿no?, los ODS en su propio quehacer. Este es otro ámbito en el que hemos estado trabajando. Pero hay un tercer ámbito que está abierto, ¿no?, y es la posibilidad de, en ese marco, de participar en actividades de difusión, de conocimiento, ¿no?, con el estudiantado de lo que es la Agenda 2030, lo que son los ODS. Y desde luego, si desde la Universidad de Valladolid o desde otra universidad, ¿no?, hay alguna iniciativa en ese sentido y queréis que estemos como cualquier otro actor de la cooperación, pues ahí estaremos. Pero vamos, son las becas de movilidad y también este intento con el conjunto de las universidades, ¿no?, de establecer una metodología común para la incorporación de los ODS que permita la comparación y el posicionamiento internacional. Un apunte finalmente sobre eso, y es que esa metodología, además, ahora estamos instando a CRUE, a Conferencia de Rectores, a CRUE Universidades, a que la comparta con las universidades del espacio latinoamericano, que también, digamos, están pensando cómo incorporar los ODS a todo su quehacer, su oferta formativa, ¿no?, los contenidos e incluso su funcionamiento para asegurar la sostenibilidad en todo su proceso, desde lo administrativo a los edificios, el aislamiento, la energía, en fin, pues por ahí trabajamos. Sí, yo solo dos apuntes en línea con lo que os han comentado tanto los dos. Yo cuando estaba en el BID propuse una cosa que no salió, bueno, propuse varias que no salieron, pero esta me dio particular pena porque estuvimos en conversaciones con CRUE y yo lo que proponía era hacer twinnings de universidades españolas y latinoamericanas, pensar en identificar qué ámbito temático de desarrollo estaba gestándose una especialización en universidades y ver a jóvenes doctorandos o doctorandas yo lo que podía entonces era decirles, mire, nosotros tenemos 900 proyectos que necesitarían una mejor evaluación. Pues ¿por qué no escogemos una serie de proyectos y como parte de la tesis doctoral ustedes pues nos aportan una visión objetiva desde la academia de cómo está? Aquí, de manera más modesta, pero este es el primer año en que hemos desarrollado dentro de la casilla solidaria un programa de innovación que resulta muy interesante. Hemos recibido 30 y tantas propuestas de estudios de universidades, pero muy aterrizados, que nos ayuden realmente, no de esos, ya está casi todo diagnosticado en esta vida, no para ponerlo en la estantería, sino más bien herramientas operativas, lecciones aprendidas, en fin, ayudarnos en las taxonomías, por ejemplo, son otro tema fundamental, donde yo creo que tiene mucho que decir la universidad. Hay tres elementos, ¿no?, rapidito también para dar alguna otra pregunta, ¿no?, que he pasado muy deprisa en una de las pantallas, ¿no?, que no son míos, ¿no?, es un clásico también, que yo creo que se relaciona con lo que comentabas y preguntabas, ¿no?, la labor de la universidad, ¿no?, de la academia, frente, digamos, a la Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo, etcétera, ¿no? Hay un elemento que es el formativo, lo que se puede llamar de forma muy reduccionista, elemento académico, ¿no? En la formación, comentaba el director de la Fundación hace un ratito, ¿no?, en la formación incorporar este tipo de dimensiones, ¿no? Ya se ven haciendo, ¿no?, incluso más allá de lo que pensamos. Eso de sacar de la clandestinidad, que quería decir en algún momento, ¿no?, quiere decir que hay mucho flujo de movimientos en ese sentido, ¿no?, incluso entre países socios, entre universidades socias de América Latina y de España, seguro, ¿no?, que no conocemos porque no está suficientemente registrado. Otro de la investigación, ¿no?,
papel fundamental de la universidad, ¿no? Y que es imprescindible, ¿no?, para avanzar en la Agenda 2030 y en los ODS, ¿no? Ese elemento de investigación, si no lo da la educación, y fundamentalmente la educación superior, digamos, ¿quién lo da, no? Y un tercero es el de la acción política, o la dimensión social, ¿no? Insisto, acción política en el sentido más noble de la palabra, ¿no?, que tiene que ver con la movilización, con la sensibilización, con la difusión, ¿no?, con compartir este tipo de cosas, ¿no? Y eso el alumnado es fundamental para ello, ¿no? Gafas, el colega de gafas y camisa azul, por favor. Ya se te ha olvidado la pregunta. Exactamente. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Camilo Correa, soy de Colombia también. Tenemos claro que existen en el sistema de cooperación español unos agentes, unos actores que tienen a su cargo unas responsabilidades particulares y un relacionamiento también con determinados agentes. Dentro de sus exposiciones he escuchado mucho el tema del relacionamiento o canalizar la cooperación a través de los estados o las instituciones de derecho público. Yo tengo la doble calidad, trabajo para una entidad del orden nacional público, de derecho público, y a la vez hago parte del Consejo Superior de una universidad, pero de naturaleza privada. ¿Cómo ustedes, como agentes, podrían permitir que instituciones de derecho privado puedan acceder a fondos o a cooperación tanto técnica como financiera? Y si es posible, en el marco de las competencias que tienen atribuidas cada una de las entidades que ustedes representan. ¿Quieres? Sí. Bueno, es una pregunta muy interesante, que es lo que se dice para ganar tiempo y preparar la respuesta. No, nosotros somos muy conscientes de que, primero, lo llevamos un poco en nuestro ADN, porque España es uno de los países de cooperación más descentralizada. Es decir, nosotros intentamos coordinar un poco, o por lo menos indicar unas líneas de trabajo a través del plan director, pero es un país donde comunidades autónomas, municipios, universidades, fundaciones, sector privado, pues son muy activos, ¿no? Y por tanto, digamos, es un desafío, yo diría, diario, tanto en sede como en el terreno, el buscar esta coordinación. Nosotros tenemos ya un protocolo precisamente de partnerships, de cómo trabajar en asociación. Podemos trabajar vía convenios con organizaciones del sector de derecho privado o fundaciones. El convenio tiene la particularidad de que las dos partes tienen que aportar fondos en especie y dinerarios para la persecución de un fin. De esos tenemos. También tenemos subvenciones dinerarias, específicamente cuando entendemos que determinada fundación es la más adecuada para llevar a cabo proyectos, pues por ejemplo, qué sé yo, de desarrollo de vacunas o de apoyo a la lucha contra la malaria, temas muy específicos de formación médica especializada con el CESAI. O sea, luego tenemos toda la parte de la gestión de la casilla solidaria del impuesto de renta de sociedades y del IRPF. Para que se hagan una idea, este año 93 vamos a tener en ese sentido cerca de 90 millones de euros que tenemos que gestionar. ¿Cómo los gestionamos? Con total transparencia, con la convocatoria de concursos, tanto de convenios, para aquellas ONGs mayores y que son por tanto acciones que duran hasta 4 años, como para proyectos individuales, y ahí pues tenemos un poco un menú de prioridades y tenemos unos manuales de valoración, y tengo además aquí mi equipo responsable, o sea que si queréis hablar sobre el tema, estupendo. Y luego, más allá de ello, claro, nosotros, en la medida en que seamos capaces, bueno, está toda la parte de FIAP, que obviamente se centra más en instituciones públicas, pero nosotros también tenemos fondos de cooperación técnica para el fortalecimiento de las contrapartes. Es decir, nosotros, por decir algo, si vamos a trabajar en un tema, ahora vamos a tener un proyecto muy innovador en que vamos a participar con 100 millones de euros en una compañía que se llama GBBI, que es de Global Bonds Initiative, que está liderada por el Banco Europeo de Inversiones, que lo que va a hacer, imagínense, es
apoyar la identificación de proyectos de cambio climático, de financiación climática, apoyar y la capacidad de esos gobiernos, ya sea sector público o instituciones de derecho privado, para emitir bonos climáticos, bonos de financiación climática, y que luego va a garantizar o comprar esas emisiones de bonos para colocarlas en el mercado, ¿no? Eso requiere, como yo decía, mucha asistencia técnica, ¿no? Luego hay ámbitos, por ejemplo, precisamente en vuestro bello país vamos a participar del 4 al 6 de septiembre en la cumbre Finance in Common que hacemos, y ahí yo tuve mucho que ver en conversaciones con un muy buen amigo que es el presidente de Bancoldex para que se hiciera en Cartagena de Indias, porque realmente vemos los bancos públicos de desarrollo son unas instituciones fundamentales en este tema, ¿no? Y luego, en un sentido amplio, en la medida en que podamos hacer garantías, podremos desarrollar instrumentos que reduzcan el riesgo para inversores privados o que hagan incluso viable financieramente determinadas operaciones, ¿no? Pero sobre todo lo que hay que hacer es cambiar el chip, o sea, tenemos que estar mucho más abiertos todavía a que venga gente y comparta, instituciones públicas, privadas, nos comparta ideas y tener la flexibilidad de instrumentos para hacer un traje a la medida. Si ese traje es un convenio. Si es una subvención dineraria, bien. Si es una garantía a lo que están haciendo para minimizar los riesgos, hay muchas posibilidades. Inma. Muy rápidamente, un poco complementar, es lo mismo pero en pequeñito. Nosotros, ya he contado mi ADN, solo trabajamos con instituciones públicas, exclusivamente. Pero creo que todos estamos convencidos, lo ha dicho el representante de la agencia vasca, lo dice él, lo digo yo, que las cuestiones para que sean sostenibles, los cambios de políticas e instituciones para que sean sostenibles, tienen que ser multiactor. O sea, tienes que hacer partícipe a la sociedad civil y partícipe al sector privado. Entonces nosotros lo que sí que hacemos es apoyar a nuestras contrapartes, a nuestros socios, abrir ventanillas de participación de la sociedad civil. Por ejemplo, en Angola, con la FEM, tenemos un proyecto de ese tipo, con la Federación Española de Municipios y Provincias, para cómo participa la sociedad civil en las políticas locales, en la implementación de políticas locales. Nosotros ayudamos a la parte pública, pero la parte pública está ayudando a su parte privada, o sea, digamos, estimulamos en las instituciones con las que trabajamos esa idea de colaborar con otras instituciones públicas y privadas. El sector privado y la cooperación es todo un tema. Comentaba Fernando en su primera exposición, y yo lo comparto, ese tránsito, ¿no?, que digamos, daría para otra sesión, o no sé si para un máster, ese tránsito del sector privado, ¿no?, de la filantropía a la responsabilidad social, que ya nadie utiliza, ¿no?, a la incorporación de la sostenibilidad en la cadena del valor de la empresa, creación de fundaciones propias y tal. Nosotros lo vimos y lo padecemos, ¿no? Nuestra estructura, como decía, nuestra organización es público-privada, nuestro patronato se sienta al gobierno, se sientan 19 empresas con actividad en América Latina, ¿no? Y el cambio que ha habido, ¿no?, en su aproximación al fenómeno de la cooperación estos 20 años ha sido enorme, ¿no? Desde empresas, ¿no?, que dan dinero, ¿no?, cada vez menos, por cierto, para, digamos, seguir en el patronato de alguna forma y mantener ese vínculo, ¿no?, y que luego en sus informes de sostenibilidad la cosa parezca, a otras, digamos, mucho más activas, que se vinculan ya no solo con programas de becas, sino incluso con investigaciones que estamos haciendo sobre temas de digitalización entre Unión Europea y América Latina, etcétera, ¿no? Por tanto, es todo un tema que yo creo que habría que dedicarle un tiempo en su momento, ¿no? Sí, mira, te pongo un ejemplo. Ayer estuve 1 hora y media con el director de la agencia hablando con la coordinadora de ONGDs sobre cómo puede interactuar la sociedad civil y las ONGDs en la cooperación financiera. Hay yo creo, un cambio que lo están viendo además las mayores, Oxfam, una de ellas, por ejemplo, ¿no?, en Ayuda en Acción, etcétera. Se dan cuenta, en lugar de percibir esto un juego de suma cero, que cuanto más cooperación financiera hay, menos parte del pastel hay para nosotros. Lo que nosotros necesitamos, y me gustaría que lo plantearais mañana, es que la sociedad civil tiene que participar en todo el ciclo del proyecto. Tiene que ser el watchdog de hacernos cumplir y de que no nos apartemos de los temas de impacto sobre desarrollo, etcétera. Tiene que estar en el diseño. Es decir, nosotros en nuestras operaciones siempre, como muy bien has dicho, Inma, incorporamos a la sociedad civil para un diálogo.
Te voy a poner un ejemplo de tu país que me impresionó mucho cuando estaba en el BID. El teleférico de Medellín llevó un año de trabajo de la municipalidad, es una ciudad espectacular, Medellín, un año de trabajo paisa para hablar con las comunidades, para que entendieran qué es las implicaciones de esa infraestructura, que les iba a permitir ganar más de una hora, hora y media a veces diaria, y para que se mentalizara en cómo hacerlo, ¿no? En otros grandes programas, las implicaciones sociales, es decir, yo recuerdo un programa del BID, era una gran autopista en Perú que separaba comunidades de pastores y ganaderos que veían de repente pasar camiones a 100 kilómetros por hora. Entonces, la sociedad civil nos acompañó para ver cómo se podía minimizar el impacto en estas comunidades y, en cambio, qué posibilidades de adaptación podía haber a esta nueva circunstancia. Entonces, muy importante incorporar a sociedad civil a lo largo de todo el ciclo del proyecto. Bueno, vamos a cerrar aquí. Yo quiero agradecer muy encarecidamente, de corazón, yo lo he pasado muy bien, espero que vosotros también, ¿no? Y no digamos los destinatarios, que es lo más importante, ¿no? Esta sesión, no dije al comienzo, lo tenía apuntado, pero lo digo ahora, ¿no? Algo en lo que creo firmemente. Yo creo que en esta legislatura que se cierra en estos días hemos tenido ese intento, ¿no? Esa vocación de coordinación del sistema, yo creo que se ha producido, ¿no? Con todas las dificultades del caso, ¿no? Ha habido muchos cambios políticos, hemos tenido 3 ministros, 3 secretarios de Estado, 3 directores de la agencia, etcétera, ¿no? Una pandemia, una guerra creo que hay también por no sé dónde, ¿no? Yo creo que con todas las dificultades, la coordinación del sistema, ¿no? Aquí mínimamente representado, ¿no? Mucho más amplio, ¿no? Con todos los actores que he visto estos días, yo creo que ha dado un salto importante. Y esto no se hace solo, ¿no? Aquí, digamos, la voluntad política es importante y los actores también, ¿no? Quien ha dirigido y quien sigue dirigiendo distintas instituciones, ¿no? Los que estamos aquí sentados somos una mínima parte, ¿no? Lo importante, digamos, son nuestros jefes, seguramente. Yo creo que ha sido importante y esto tratamos también de reflejarlo con esta sesión, ¿no? Por tanto, muchas gracias, ¿no? Y hasta siempre. Encantado.